Saben ustedes que el Tratado de Lisboa ahora, en estos momentos, está en el aire. Desde luego, antes de las elecciones del día 7 de junio no se va a aprobar. La situación es que en la República Checa falta todavía un trámite para la aprobación del tratado, que es la firma del jefe del Estado, del presidente de la República. Ya se ha superado el trámite parlamentario hace muy pocos días, pero cuando ya se creía que la superación de ese trámite pues ya había concluido prácticamente el proceso, resulta que no es así, que el presidente de la República, el jefe del Estado, no solamente no ha sancionado lo que el Parlamento ha aprobado, sino que lo ha dejado congelado hasta que se pronuncie los irlandeses en el referéndum que se va a celebrar cuando sea, no lo sabemos. Y, en segundo lugar, ha amenazado con replantear algunos asuntos. El presidente de la República Checa ha amenazado con replantear una serie de asuntos en la reunión, en la comisión que se celebra a finales del mes, Comisión Europea, que se celebra a finales del mes de junio, del día 20 o 21 o 22, no sé cuándo exactamente, es decir, la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, donde quiere replantear algunos asuntos. Claro, replantear algunos asuntos es una cuestión extraordinariamente vidriosa. Entre ellos, quiere replantear el problema del número de comisarios en la Comisión Europea, nada más y nada menos, nada más y nada menos. De manera que eso está ahí en una situación que no sabemos. Por otro lado, Irlanda, es muy probable que si hay un referéndum en Irlanda, los ciudadanos irlandeses rectifiquen su posición anterior, por una razón bastante sencilla, que entiende todo el mundo, porque es que el Estado en Irlanda está en bancarrota, ¿saben ustedes? Está en bancarrota y ya se espabilarán los irlandeses de buscar el cobijo de las instituciones europeas. Naturalmente que van a buscar el cobijo de las instituciones europeas y rectificar lo que dijeron frívolamente hace poco tiempo, ¿no? Y queda, por último, la terminación del proceso en la propia Alemania Federal. En la Alemania Federal no ha habido ningún problema para ratificar el tratado. El Parlamento lo ha aprobado, allí no ha habido ningún referéndum, ni a nadie se le ha ocurrido hacer un referéndum sobre esto, es el Parlamento y los representantes populares los que lo han hecho, pero se ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional, ese recurso todavía no se ha resuelto y el jefe del Estado, el presidente de la República, evidentemente hasta que no se resuelva ese recurso, pues no puede sancionar la ley. Pero este es un problema menor, los otros son problemas mayores. Nosotros, ante esta situación, digamos, de inestabilidad en la que se encuentra el Tratado de Lisboa, estamos a favor de la aprobación del Tratado de Lisboa íntegramente. ¿Y por qué estamos a favor de esto? Estamos a favor de esto porque el Tratado de Lisboa supone un avance respecto de lo que teníamos. Un avance pequeño, ciertamente, un avance pequeño. Pero los pasos que se van dando en la Unión Europea son siempre pequeños, desde su nacimiento a mediados del siglo XX. Significa un avance en lo que es la racionalización de la estructura de poder, significa un avance en lo que es la racionalización de la toma de decisiones, desaparece la regla de la unanimidad en muchísimos asuntos, en otras, por supuesto, se mantiene, por ejemplo, la fiscalidad, que es muy importante, pero en otros desaparece, con lo cual todo eso contribuye a agilizar el funcionamiento de las instituciones que buena falta les hace. Nosotros, como digo, estamos, por decirlo en una fórmula que es una especie de titular de periódico, nosotros estamos a favor de más Europa, no de menos Europa. Somos en ese sentido orteguianos. Ortega decía a principios de los años 30, España es el problema, Europa la solución. Bueno, pues nosotros estamos un poco en esa dimensión, en esa órbita. España es el problema, Europa la solución. Nosotros estamos por más Europa, estamos por vigorizar o dar vigor, si me permiten la expresión más adecuada, por dar vigor a las instituciones democráticas de la Unión Europea, tanto a la Comisión como al Parlamento, porque creemos que el espacio tradicional de los estados nacionales que hemos heredado de la historia, España, Portugal o Italia o Alemania, lo que sea, son espacios pequeños para resolver los grandes asuntos que la humanidad tiene planteados. Esto hay que metérselo en la cabeza y saberlo. Ya no nos sirven, ya no nos sirven. Lo vemos con la crisis económica, lo vemos con la lucha contra el cambio climático, lo vemos con cualquiera de las acciones, con la educación, o con el sistema universitario, etcétera. Los espacios tradicionales estatales ya no nos sirven.
la conformación de un gran bloque político, como es el gran bloque europeo, es de una importancia extraordinaria para hacer frente a todo eso. Y fíjense si es importante, y la prueba del 9 de lo importante que es esto que digo, es que aquellos continentes que no disponen de una estructura política como nosotros, como es la Unión Europea, sueñan con ella. Estoy hablando de Asia o estoy hablando de América Latina, que están haciendo esfuerzos muy relevantes para conseguir articular organizaciones políticas que superen el ámbito de los estados tradicionales. De manera que nosotros contamos ya con el invento, se trata de utilizarlo y se trata de, como he dicho, de dar vigor a sus instituciones. Y entre esas instituciones, como he dicho, es muy importante el Parlamento. El Parlamento, aunque no representa la soberanía europea, no la representa porque esa soberanía europea no existe, pero sin embargo no deja de ser la representación de los ciudadanos de todos los 27 estados, y que se van a pronunciar y se pueden pronunciar en las próximas elecciones. Por cierto, debo decir que frente a las noticias que circulan todos los días por los periódicos de la abstención de los ciudadanos europeos, españoles y fuera de España, pues mi opinión es que no se entiende esa abstención, no se entiende. Y no se entiende porque los ciudadanos europeos deben creer que las instituciones europeas se dedican a cosas o a resolver asuntos abstractos o asuntos que no entiende nadie. Probablemente sea difícil entender los asuntos sobre los que media la Unión Europea, pero desde luego los asuntos sobre los que se pronuncia la Unión Europea y sus instituciones son los asuntos que nos afectan a todos nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Ejemplo muy reciente, los precios de los mensajes SMS a través de los móviles. Eso lo ha decidido hace 4 días el Parlamento Europeo. Cuando nuestros hijos o nietos van a las universidades extranjeras a través de las becas Erasmus, que tanto éxito han tenido para la movilidad de los estudiantes, pues eso es una acción de las instituciones europeas. Y lo mismo vale para los aditivos de las comidas que tomamos o de las bebidas que bebemos, etcétera. Cualquier cuestión, como digo, o los alimentos que toman los bebés, por ejemplo, las papillas, los purés que se venden, todo eso está regulado por la Unión Europea. De manera que creer que la Unión Europea se dedica a cuestiones que a nadie le interesan, pues es una consecuencia de la falta de información que se proporciona a los ciudadanos o de la falta de atención de estos. No quiero culpar a los responsables europeos de que no hagan sus deberes. Digo que puede ser falta de atención de los ciudadanos o falta de información de los gestores europeos, pero que desde luego se están decidiendo cosas muy importantes, está claro. Y bueno, y en el caso de los españoles, pues hombre, hay que saber que los españoles debemos mucho a las instituciones europeas porque gracias a la generosidad de las instituciones europeas pues hemos renovado buena parte de nuestras infraestructuras y de nuestros trenes y de nuestras carreteras y de edificios históricos o de templos, etcétera, que bueno, pues han dado una fisonomía distinta a España, ¿no? De manera, todos estos espacios peatonales que hay en las ciudades, en fin, hay montones de obras, etcétera, que se han hecho gracias a los fondos europeos, ¿no? Por tanto, yo no entiendo muy bien la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones europeas, porque todo esto son cosas que nosotros podemos advertir todos los días, ¿no? Todos los días. Y luego, además, tampoco se entiende bien, porque resulta, a mi juicio, un contrasentido absoluto, que los ciudadanos vayamos a votar masivamente, o bastante masivamente, en el caso de España, al Parlamento Nacional para conformar las Cortes Generales, olvidando o ignorando que las Cortes Generales lo que hacen, el 70% de lo que hacen las Cortes Generales es traducir al español las normas europeas. Esto es así y, por tanto, no se entiende muy bien la actitud de distancia de los ciudadanos ante esto. Bien, voy acabando ya, yo creo. Querría haber abordado también, pero lo podemos abordar en el marco de las intervenciones que tengan ustedes, cuáles son mis preocupaciones fundamentales. Si llego a ser eurodiputado, mis preocupaciones fundamentales que trataría de, digamos, a las que trataría de dar respuesta o intentarlo, ¿eh? No sé eso cómo se hace allí, yo no tengo ninguna experiencia en eso y no lo sé, pero intentaría dar respuesta.